Bueno, a continuación, Mónica Martínez Sánchez, de la Universidad de Vigo, va a participar con una ponencia que ella ha titulado Aventura o locura, reflexiones sobre mi experiencia de estudiante sorda en un mundo universitario oyente. Mónica tiene 3 másters. Esta es doctoranda en estudios lingüísticos en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, 3 másters, como decía, interuniversitario en lingüística y sus aplicaciones en la Universidad de Vigo, docencia e interpretación de lengua de señas en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, y en docencia en lengua de señas española en la Universidad Complutense de Madrid. También es profesora de lengua de signos. Me ha sorprendido el título de su ponencia, Aventura o locura, y me he visto tentada a buscar alguna cita sobre locura, y he encontrado una de las que más me ha gustado, es de la escritora Marguerite Yourcenar, que dice que el amor y la locura son los motores que hacen andar la vida. Cuando quieras, Mónica, y por favor sí que intenta ser los 15 minutos lo más ajustado posible. Intentaré, controlar, a ver si no me despisto como la ocasión anterior, porque es que es un placer estar aquí. Soy zurda y estar a este lado la verdad que no es muy cómodo para mí. No sé si puedo mover el teclado aquí. Así está mejor. Lo solucionamos así. Bueno, comienzo presentándome. Este es mi signo. Me llamo Mónica, como ya han comentado. No han dicho mi signo, así que este es. Vengo a dar esta ponencia y bueno, voy a intentar comentaros un poco cuál ha sido mi experiencia a lo largo de la misma. Me imagino que el título os habrá sugerido una idea. Yo vengo a relataros cuál ha sido mi experiencia, pero mi experiencia está específicamente relacionada a cómo se integra una persona sorda dentro del mundo académico, específicamente estudiando un máster en la Universidad de Vigo. Estudié allí, aunque yo realmente residía en otra provincia. Entonces, la principal idea es un poco para qué apuntarme a este máster y para qué cursar estos estudios. Yo buscaba un espacio en el cual tener una formación superior, ya que bueno, estoy comentando un caso real, que es el mío, ¿no? Mi vivencia personal. Entonces, lo que me gustaría también es un poco daros cuáles han sido mis conclusiones después de esta vivencia que he tenido y bueno, mi experiencia personal, para que después podamos tener un espacio de debate en el cual me podéis hacer también las aportaciones o comentarios que consideréis necesarios. Como os he dicho, bueno, aquí está reflejado, mi ponencia va a tratar sobre mi experiencia como estudiante universitaria. Dentro de la universidad, la lengua de signos
existe, pero quiero reflexionar sobre la idea de si el profesorado la utiliza, cómo la utiliza, qué tipo de recursos existen, cuál es la comunicación. Entonces, profundizar un poco en esa idea es la principal intención de mi ponencia para provocar una reflexión en el público. El título de mi ponencia era Aventura o locura, y me imagino que cada una de las presentes, siendo yo una estudiante sorda, habrán pensado que se refería a eso, ¿no? Al ser yo una persona sorda e incluirme en este tipo de estudios universitarios superiores. Utilizando la lengua de signos, pero formando parte de un ámbito universitario en el cual la lengua predominante es la lengua oral. Siendo también de otra provincia, residente en otra provincia, pero cursando unos estudios en Vigo, por lo cual requiriendo también esa distancia y ese reto. Entonces, bueno, pues es un poco la reflexión de decir si es una aventura o una locura el que una persona sorda asignante se decida por llevar esa trayectoria. Pero otra de las ideas que podemos tener o que podemos sacar del título de mi ponencia es si realmente es una aventura o una locura para la misma universidad, contando con profesorado que imparte una formación relacionada con la lengua de signos, el que le imparta esa formación en lengua oral a una persona sorda asignante. Entonces, ¿es eso posible o no es posible? Esa es la reflexión que me gustaría tener, esta doble interpretación que puede tener el título de mi ponencia. ¿Dónde estaría la aventura o dónde estaría la locura? Depende de la perspectiva que tomemos, si es la de la persona sorda o la de la propia universidad ofreciendo este tipo de formación. Cuando yo me apunté a este máster, era consciente de que las dificultades principales iban a radicar en la diferencia de la lengua. Sé que esta era una de las complejidades, pero bueno, se me animó a que formase parte de este curso. Entonces, la idea que me dijeron es que realmente los límites están en la mente de la gente que se acomoda. Es decir, cuando estamos en una zona de confort, en una zona de estabilidad y que conocemos, es un poco complicado salir de ella y optar por otro tipo de ámbitos en los cuales podamos afrontar determinados retos y tengamos que luchar pues, para superarnos a nosotras mismas. Entonces esa fue un poco mi idea al matricularme también en este máster, ponerme a prueba y ver hasta dónde podía llegar. Voy a hablar en esta ponencia de cómo ha sido mi experiencia, pero también voy a hablar un poco de cuál es mi valoración de la universidad, de si ha sido una aventura o una locura, por mi parte y por su parte el ofrecer este tipo de formación. Primero voy a comentaros, me matriculé en la Universidad de Vigo en un máster de lingüística aplicada a la lengua de signos. Entonces voy a comentaros un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional anterior. En el ciclo de interpretación de lengua de signos era profesora de diversas asignaturas y una de ellas era la de lingüística aplicada a la lengua de signos. La verdad es que disfrutaba mucho de mi labor docente y estaba encantada con ello, ya que la lengua de signos es mi lengua natural. Y había muchas cosas que me enorgullecía poder transmitir al alumnado también. Pero haciendo autocrítica era consciente también de que tenía muchas necesidad de mayor formación. Entonces, bueno, situándonos en su momento, hace 8 o 9 años, ya se comentaba que se iba a implantar el grado de traducción e interpretación a nivel universitario para intérpretes de lengua de signos. Entonces, teniendo estas ideas en mente y siendo consciente también de mi propia carencia de formación en determinados ámbitos, decidí apuntarme a este máster para mejorar la calidad de mi trabajo y también para profundizar más en lo que era mi ámbito de enseñanza. Me matriculé en la Universidad de Vigo porque se ofrecía este máster de lingüística aplicada a la lengua de signos y dentro de las asignaturas que se daban había muchas relacionadas con la lengua de signos que me resultaban muy interesantes para el posterior doctorado que tenía en mente hacer.
Lo que pasa es que, obviamente, en algunos momentos veía cómo necesitaba una formación básica previa a poder realizar ese doctorado realmente sobre lingüística de la lengua de signos. Entonces, fue por ello que decidí dar este primer paso de hacer el máster para después poder hacer mi propio doctorado sobre lingüística de lengua de signos. Como he comentado con anterioridad, no residía en Vigo, sino en otra comunidad autónoma. Debido a mis obligaciones laborales, también el horario, poder compaginar mi vida laboral y mi vida académica era un poco complejo. Entonces, a la hora de afrontar mis estudios, a la hora de tener contacto con el profesorado, etcétera, os voy a comentar un poco cómo fue el proceso. Normalmente era por correo electrónico, pero también por videoconferencia. Algunas de las asignaturas las podía seguir las clases. Disculpad, que quería matizar que algunas de las clases eran con intérprete de lengua de signos, con presencia de intérpretes en el aula. Entonces, estas clases se grababan y después ese contenido se volcaba en una plataforma para que yo lo pudiese ver desde casa y acceder al mismo de esa manera. O si no, también tenía videointerpretación en directo, por lo cual yo desde mi casa podía ver las clases. Quería comentaros también cuáles son las asignaturas específicas del máster para que tengáis una breve idea de cuáles son las que cursé y en las que profundicé. Entonces aquí voy a poneros el listado de las mismas. En cuanto al proceso de estudio y las dificultades que tuve, supongo que son iguales que las de cualquier persona oyente, pero para mí, específicamente, al tener esta distancia, me impidió el poder realizar el poder realizar preguntas o aclaraciones en directo al profesorado. Entonces me hubiese gustado, en realidad, que la formación hubiese sido presencial para que hubiesen tenido mayor contacto conmigo, me hubiesen conocido en profundidad y me hubiesen podido guiar o orientar en determinados ámbitos, ya que la supervisión de esa evaluación no pudo ser tan estrecha como me hubiese gustado debido a la distancia, obviamente. También debido a la diferencia lingüística en que yo utilizaba la lengua de signos y el profesorado yo mayoritariamente utilizaba la lengua oral. A la hora de contactar con el profesorado no tuve tantas oportunidades como me hubiese gustado, de manera presencial, desde luego. Sí que las tuve a nivel de correos electrónicos o videoconferencias. En lo que respecta a la relación que tuve con mis compañeros, etcétera, al no poder cursar este máster en el tiempo predeterminado, que es el de un año, tuve que alargarlo más debido a motivos personales y profesionales. Digamos que este intercambio y traspaso de información entre los propios alumnos no fue tan fructífero en mi caso, porque mis ritmos y mis tiempos eran un poco diferentes. Puede que algunos intérpretes se molesten un poco al ver esta diapositiva que voy a poner ahora, pero por favor solicitaría que se me escuche con antelación antes de juzgar lo que voy a decir ahora. Disculpa, no sé si podrías extender 5 minutos mi presentación para que así pueda finalizar. Si me lo pides así, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero pediros eso, que me escuchéis primero cuál es la idea que quiero transmitir antes de hacer cualquier juicio de valor. Yo sé, obviamente, que el trabajo de las intérpretes de lengua de signos no es sencillo, porque hasta ahora la formación con la cual han contado no tenía de las horas y del tiempo necesario para adquirir ese tipo de nivel. Obviamente, para las formadoras tampoco tenía el nivel que nos hubiese gustado, entonces sabemos cuál ha sido la trayectoria histórica y profesional de esta profesión, entonces realmente sí que admiro su esfuerzo y su dedicación,
pero también, al mismo tiempo, quiero trasladar mi descontento con determinados servicios de interpretación. Realmente yo, al no escuchar, no podía valorar concretamente si la interpretación estaba siendo buena o no, pero en determinados momentos, cuando había cambio de intérpretes y podía ver a diferentes profesionales trabajando, sentía como esa diferencia en cuanto al nivel de contenido que se me estaba trasladando. También en algunos momentos en los cuales igual había vídeos con subtitulado y yo podía comparar el subtitulado con la interpretación, veía como había esa diferencia que la verdad es que me sorprendía un poco y me causaba esa sensación de malestar. Obviamente también es responsabilidad mía como alumna y como usuaria del servicio de interpretación comentar cuáles son mis necesidades específicas, llegar a acuerdos y trabajar en equipo para mejorar el servicio. Pero bueno, la idea que quería trasladar es un poco la que acabo de decir, de que no siempre he estado todo lo contenta que debería de haber estado con el servicio de interpretación y la accesibilidad que yo he tenido. He tenido dos dificultades principales, una ha sido la expresión y la comprensión. Considero que en cuanto a la expresión del castellano escrito no he tenido tanta barrera. La he añadido porque sí que ha sido una dificultad, pero no tantísimo como ha sido para mí la expresión, ya que el vocabulario con el que yo cuento, como persona sorda también, puede que no sea tan extenso o tan rico como puede ser el de otra persona oyente, cuya lengua nativa es la lengua castellana. Entonces muchas veces tenía que hacer uso de perífrasis para explicar determinados contenidos y en determinados momentos también el profesorado me ha permitido hacer los trabajos en modo de vídeo en lugar de tener que ser escritos. Pero yo la verdad que he intentado realizar el mayor esfuerzo por mi parte para desarrollar mis habilidades y mis capacidades de lectoescritura, pero bueno, ha sido una de las barreras principales con las cuales me he encontrado. Siempre antes de entregar cualquier trabajo, dedicaba tiempo a que un agente externo me corrigiese para poder realmente llevar esa evolución y esa mejora en lo que eran mis trabajos y mi... En cuanto a las conclusiones de mi experiencia en la universidad, principalmente hablaría de la calidad de los servicios de interpretación. Voy un poco justa de tiempo, así que voy a pasar estas diapositivas. Yo animo a las personas sordas a que cursen estudios superiores, si tienen estudios de grado, que accedan a posgrados, a programas de másteres, etc. Aconsejo también que sigan practicando y desarrollando sus habilidades en cuanto a la escritura en castellano, leyendo artículos, etc., para poder acceder a la sociedad y estar presentes de manera independiente, obviamente, ese es el fin último. Para mí, una de las ideas más relevantes es esta que muestro en estos momentos. Creo que uno de los problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años, sinceramente, yo creo que todas las personas sordas tenemos estas dificultades en cuanto a la expresión en lengua castellana. Esto está derivado del sistema de enseñanza y de educación que hemos recibido. Entonces, creo que es muy importante que los diferentes agentes que están participando en la actual formación de alumnado sordo se reúnan y creen estrategias en común para poder atender mejor a esas necesidades específicas que tiene el colectivo de personas sordas. En cuanto a formación, investigación, todo lo que esté relacionado a la lengua de signos, creo que los profesionales sordos u oyentes tienen que trabajar en colaboración para realmente alcanzar esa mejora de estatus y esa calidad que queremos darle a la lengua de signos. En ocasiones tenemos profesores asociados y yo realmente creo que lo mejor sería que trabajásemos a un mismo nivel y estando todos en esa colaboración, que creo que sería la idea idónea. Lo siento, estaba un poquito nerviosa, espero que haya sido clara mi presentación. Muchas gracias por escucharme.